Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla el pastor Yamil González, contento de poder estar una vez más en nuestro programa Contenido que Transforma. Hoy tenemos a un hombre de Dios, el pastor Orlando Vega, de la iglesia Jehová Jireh, en Brisas de Tortuguero, en Vega Baja. Y para mí es un honor tenerlo aquí presente conmigo, compartiendo de muchas cosas que vamos a hablar aquí. Y obviamente estamos para que se entienda lo que está pasando. Orlando está ahí un poco no sé. No, estamos contentos. Pues, nosotros tratamos de hacer estos programas más. Obviamente hay un momento donde vamos a entrar en el tema y las cosas, ¿verdad? Van quizás a fluir de otra manera. Pero siempre tratamos de hacerlo a menos, o sea, en una conversación normal para que, ¿verdad? El público vea que, pues, que nosotros somos personas, aquí no seguimos un programa rutinario de cómo se va a hacer, sino que nos dejamos guiar básicamente por lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para compartir. Y queremos que tú no, te presentes, obviamente, y que nos digas, ¿verdad? Un preview más o menos de tu carrera, de tu trayectoria ministerial, y qué estás haciendo en el ministerio, aparte del pastorado. Saludos y bendiciones, Pastor Yamil. Estamos contentos de poder estar aquí compartiendo nuestras experiencias, aparte de pastor. Yo comencé como capellán. Dios me inició antes de ser capellán, puso esa vocación en mi corazón y la desarrollé. El Señor permitió que yo pudiera tener una trayectoria casi 30 años, ¿verdad? Que llevo visitando las cárceles Wow. en distintas posiciones, ¿verdad? Eh, Comencé con una visita y luego el resto llegué a ser el director de la capellanía de las cárceles de Puerto Rico en el área protestante. Y llevas 30 años, Casi 30 años. casi 30 años, en el ministerio de la capellanía Carcelaria. carcelaria. Porque hay más otros renglones de la capellanía. Capellanía comunitaria, capellanía de la policía, capellanía, ¿verdad? En el Senado, la Cámara, capellanía hospitalaria. Hay muchas capellanías, entre otras. Entre otras. Entonces, la que Dios puso en tu corazón fue las cárceles. La carcelaria. Cuando yo me convierto en el 96, tengo una experiencia, Dios nos mueve, empecé a participar con un ministerio que ofrecía comida a los deambulantes en el casco urbano, en la plaza de Río Piedra. Y este pastor, con su esposa y un grupo de hermanos, me permitieron unirme a ellos. Y ellos visitaban la cárcel de menores. Y me invitaron y fui. Aquella experiencia fue una que cargó mi corazón. O sea que podemos decir que ahí hubo una transformación, Sí, un impacto. un impacto que tocó mi corazón como yo soy nuevo convertido. Y sentí wow, eh, que Dios despertó en mi corazón misión. No lo podía definir en ese entonces, pero Claro. que despertó misión, porque fue una visita de un día. Cuando salíamos, me percato a la mano derecha que hay una institución, pero la particularidad era que eran niños entre 8 a 12 años. Y cuando yo vi a aquellos chamaquitos, yo dije, ¿y eso? Ah, están presos. ¿Qué edad tenían? Entre 8 a 13 años, a 12 años. Y cuando yo veo esos niños, sí, mi corazón ardió. Dios quería conocer de ellos, pero ya no fue a esa a la cárcel que nosotros visitamos. Le pasamos al lado. Empecé a orar por ellos y una vecina era maestra de allí y me invita a visitar el lugar. Y de visitar el lugar, ya entonces se estableció un programa donde yo empecé a visitarlo. Y el Señor enamoró mi corazón con aquellos niños.
a poder enseñarle la palabra del Señor, despertar el temor de Dios. Y tú te preguntarás qué hace un niño entre 8 a 12 años en una institución. Pues el problema del alcohol, el problema de las drogas, el problema de la delincuencia en los padres, niños que se crían sin supervisión, otros adultos que los llevan a robar, que los llevan al punto de droga. Esas eran las experiencias. Y esa gente se convierte prácticamente en la familia de esos niños. Lamentablemente. Wow. Pero la iglesia ocupa un papel importante porque Dios nos comisiona y nos envía en misión para poder empoderarnos de las comunidades y llevar un evangelio que transforma. Qué poderoso. Y entonces, ¿cuánto estuviste más o menos? Bueno, empecé a visitarlo. Lo que ocurre es que luego me convierto en el capellán de esa institución, Wow. sin ser capellán. Ante la necesidad de un personal, ¿verdad? Que yo empecé a trabajar como voluntario directamente con el personal administrativo de la institución. Y empecé a buscar recursos y empecé a llevarle la palabra, pero también alternativas como eran menores de edad, que hace un menor de edad, los padres no están, la custodia la tiene el Estado. Y yo dije, pues vamos a hacer provisionalmente la capellanía, esos padres sustitutos que vamos a guiarlos por modales, principios, todo lo que un padre cristiano hace con su hijo cristiano en esa edad. Inclusive le llevábamos las cenas de Navidad, le celebrábamos los cumpleaños, los llevábamos a... O sea, que te involucraste de lleno en eso. Sí, con el personal que añadí, los llevábamos a la feria, los llevábamos al zoológico, o sea, hacíamos giras, aparte de enseñarles la palabra. Coordinábamos con otros grupos de niños para que jugaran baloncesto con ellos de iglesia. O sea, se abarcó una capellanía integral donde pudiéramos también darle a ellos destrezas, experiencias. Inclusive tuve una vez un restaurante, un gran amigo tenía un restaurante y coordinamos para llevarlos y darle una clase de etiqueta para ellos saber cómo se come con cuchillo y con tenedor. Y él los invitó y dimos la clase y luego lo llevamos a comer. Y actualmente está todavía. Ya no existe Wiley. Se llama Hogar del Grupo Wiley. Wiley era el niño del cacique. Ya no está, no existe. O sea que ya no hay cárcel, no hay cárcel de menores. Sí, hay cárcel, hay dos. Hay dos. En Villalba y en Ponce. Y actualmente, ¿cómo se desenvuelve la capellanía ahí? Bueno, continúa la capellanía. Lo que pasa es que los tribunales de las salas de menores tienen otros desvíos y otras oportunidades a ellos antes de que lleguen a un sistema tan punitivo. O sea que eso ha evolucionado. Sí, que también tú, dentro de lo que Dios te permitió, promover ciertos cambios dentro de esos programas. Sí, pudimos aportar de ahí, de Guaylí salía a las cárceles de juveniles. Entre 13. O sea, que una cosa son los menores y otra cosa son. Bueno, todos son menores. Es que Guaylí eran 8 a 12 años. Y entonces los juveniles eran entre 13 a 21 años. Wow. O sea, 13 a 21 años, pero cumpliendo, o sea, los casos de menores son hasta 17 años. Si es 18, si se buscaron el caso de 18, eso lo entran en jóvenes adultos en el sistema de adultos. Pero si el caso o la medida dispositiva, ¿verdad? La falta la contraen antes de los 18, antes, o sea, de los 17, pues ellos cumplen su sentencia hasta 21 años. Sí que todo es un... Cuando entró en esas instituciones no era un paraíso, era un antro de maldad, mucha violencia, satanismo, brujería, depresión, mucha violencia entre ellos. Un espíritu de suicidio. De suicidio, se tiraban a la horca, mucha violencia. Se figaban entre ellos y ese fue el reto. Un ambiente bien pesado,
mucha atadura. Y ahí Dios nos comisionó en la misión de que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Dios dando libertad a los cautivos, sanando los corazones heridos. Vimos cómo Dios vista a los ciegos espiritualmente, cómo al cojo lo hizo saltar, cómo al paralítico lo levantó. Al día de hoy, de ese esfuerzo que hicimos este servidor y otros tantos que Dios llamó, tenemos pastores, evangelistas, hombres y mujeres de bien, que pudieron salir de la delincuencia, que fueron tocados, impactados con una palabra, y hoy son, antes eran parte del problema, y hoy son la solución. Wow. Qué espectacular conocer todos esos detalles de la... Sí. Y fíjate, en la forma como Dios te sincroniza con la vecina, que aquel entonces era maestra de la institución. Y hermana en la fe. Hermana en la fe, y tú, Dios siembra ese deseo en ti, que pone el querer como el hacer para su buena voluntad, y hace ese switcheo espectacular. No, y empecé a coordinar, porque era mucha la mies y pocos los obreros. Y como eran tan violentas las cárceles, había motines, pues la gente no quería ir. Era un ambiente incómodo. Pero Dios nos permitió, yo lloraba y le decía, Señor, es mucha la mies, son pocos los obreros. Envía obreros. Envía obreros. Y poco a poco el Señor fue añadiendo obreros. Y de hecho la capellanía de este tiempo es una capellanía en el sentido de que se ha ido transformando, porque Claro. ha ido entrando mucha gente al trabajo de la capellanía. Claro, es una misión a la comunidad de los que están confinados. Y me imagino que tú tienes un equipo también de capellanes que están contigo en ese trabajo. Sí, en un momento dado, ¿verdad? Siguiendo la trayectoria del testimonio, yo comencé en el sistema de los juveniles, de 13 a 21. Luego fui el coordinador de todas las cárceles de menores. Wow. O sea, Dios me permitió, fui viajando de acuerdo a donde había la necesidad, me enviaban, porque luego me emplearon, yo comencé voluntario y me empleó el gobierno. Y yo fui empleado del gobierno. Luego... Pero es una gracia en ti. Sí, señor, yo jamás pensé. Y fui el coordinador de las cárceles de menores, luego tuve la oportunidad de ser el director de la capellanía de todas las cárceles en Puerto Rico, del área protestante. Wow. Y ahí entonces reclutamiento, pudimos uniformar un cuerpo de capellanes de todas las denominaciones cristianas, y donde estructuramos la capellanía, fortalecimos el servicio, le dimos standing a la labor que hace el capellán, en unión, ¿verdad?, con la administración, con el secretario de turno, con la seguridad, ¿verdad?, con el coronel. Y fue una experiencia gloriosa poder ser efectivo no tan solo a la población, ¿verdad?, de los confinados y confinadas, sino también a sus familiares. También trabajar con el personal civil, custodia y directivos, porque también tienen necesidad, y poder trabajar con actividades dentro de las instituciones y fuera de las instituciones, capacitaciones a los confinados cristianos, evangelizaciones, integrando los diferentes ministerios que existen en la libre comunidad, ministerios, ¿verdad?, de las diferentes iglesias, para poder aportar o llevarlo también a las iglesias, a ellos poder compartir diferentes tipos de experiencias para poder ellos enriquecerlos espiritualmente. ¿Tú crees que la iniciativa de las cárceles como centro de confinamiento para personas que han cometido algún delito, por alguna, ¿verdad?, han incurrido en esas situaciones, que antes se podía pensar de que pues estamos libres de él y está metido allá, y que cuando salga pues será otra persona? ¿Qué tan cierto es eso? O sea, tú confinas a un confinado en una cárcel. Cuando salga, sale igual, sale con más furia, ha sido transformado en el pensamiento, ese pensamiento ¿qué tú puedes aportar? Hay quienes sí, hay quienes no. La cárcel no rehabilita. Yo decido si me rehabilito. La iglesia ahora, para que pase lo que pasó en la cárcel de Filipo.
que Dios envíe. Quizás en aquella cárcel no había capellanía y Dios envió un capellán a Pablo y la montó. Oró, cantó. Cantó con Sila, era que estaba. Y Dios recibió esa oración y esa adoración y hubo un terremoto. Y se abrieron las puertas y se rompieron las cadenas y hubo salvación. El carcelero de Filipo estaba por la vida. Y hubo respuesta para ese es el evangelio que lleva a los capellanes a la cárcel. Hebreos 13:3 nos dice que nos acordemos de los presos juntamente como si estuviéramos con ellos allí y de los maltratados. Y vuelvo y te digo, también los capellanes entre cuatro descolgamos a uno como la historia que establece la Biblia, que estaba el lugar lleno y entre cuatro lo bajaron al que estaba paralítico, al que no había preguntado por perdón de pecado, el que no había preguntado que quería poder caminar nuevamente, que quería tener una oportunidad de poder rehabilitarse, pero la iglesia ora, los capellanes oran y nosotros los llevamos delante de Jesús sin ellos preguntar por eso, pero cuando están frente a eso se abren sus ojos y ellos pueden descubrir, aleluya, que hay un Señor que perdona nuestros pecados y se llama nuestro Jesucristo, y la causa de ese impedimento, de esa parálisis era la falta de perdón, y vemos cómo son transformados, y entonces el que estaba impedido, el que los capellanes llevaron en oración, ahora estaba de pie adorando a Cristo. Aleluya. A su nombre. Y ese es el esfuerzo rehabilitador de los capellanes, esa es la misión. Digo que esa es tu gasolina, como digo, eso es lo que a ti te motiva, el ver esos cambios, claro, esa transformación, porque yo pienso que también pueden, bueno, pasan momentos de depresión. Claro, de depresión y de opresión satánica. Por eso también los capellanes oramos. El ambiente de las cárceles se puede tornar depresivo. Se torna una nube negra. Yo le digo, eso es mi forma de expresarla, como a veces falta el apoyo familiar. Y tú estás ahí en medio de esa oscuridad donde coexiste el mal, droga, contrabando, lo ilegal, rebeldía, seres espirituales de maldad oprimiendo, tú estás solo, de aquí tú no vas a salir nunca, estás aborrecido, métete droga, olvídate, mátate, y comienzan muchos una conducta autodestructiva, a ingerir sustancias de forma descontrolada, porque se quieren morir, porque están apestados de la vida, porque están aborrecidos. Y ahí el esfuerzo de los capellanes y las diferentes actividades que pueden llevar al penal que traiga luz a ese lugar de oscuridad. Conduzco también un programa hace 21 años que se llama Él rompió mis prisiones. Y es dedicado a la población correccional. ¿Verdad? Los confinados lo escuchan y las confinadas de 8 a 9 en Inspira 88.1 FM. Y también llevamos un rayito de esperanza. Nos conectamos con todos los confinados y confinadas que nos están escuchando de las cárceles de Ponce, de Bayamón y de Guayama y la Federal. Y ahí estamos llevando también testimonios. Llevamos testimonios de historias de transformación de estos muchachos que escuchaban el programa por todo ese espacio por muchos años y anhelaban el día que Dios les pudiera abrir la puerta, poder estar sentado conmigo en el programa testificando que Cristo rompió sus prisiones. Aleluya. Y es una bendición linda que lleve esperanza y es un alimento a los que están en la institución. Yo un día voy a estar ahí. Wow, todo eso hizo con fulano y estaba igual que yo y tenía las ataduras que tenía yo y Cristo rompió sus prisiones y cómo tuvo una experiencia con Cristo transformadora y ahora está testificando y ellos se motivan. Ahí estamos también haciendo ese esfuerzo. O sea que tienes también personas que han salido de la institución. Mucho. Y están participando activamente para llevar el mensaje de salvación y de esperanza dentro de la institución. Sí, y con pasión. Y con una actitud de agradecimiento. Ahí es que se canta el coro, Cristo rompe la cadena. Y como la rompe. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esas experiencias a uno cuando uno las escucha motivan a cualquiera. Y uno puede entender más allá de lo que uno podía ver en algún momento dado, cómo Dios se metió dentro de esa nube negra. O sea,
a disipar, la luz disipa toda oscuridad. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Y tú y yo, cuando entramos al penal, se alumbra. Cuando llevamos un mensaje de esperanza, alumbra. Cuando llegamos a un mensaje de libertad, se rompen las cadenas. ¿Qué me puedes contar de algún testimonio de que tengas, ¿verdad? El permiso para contarlo, de algún confinado que su vida ha sido transformada a tal grado que tú dices el cambio es radical? Mucho. Te puedo decir muchos testimonios. Pero me impactó uno de este jovencito que estuvo en Wiley, que estuvo en la juvenil, en Máxima, y él era satánico. Y había muchas manifestaciones satánicas. Él dirigió un grupo de los que creían en eso. Y fue un joven violento. En una ocasión me llamó cuando había picado a uno y todavía estaba excitado y estaba en las malicias en él operando, y siempre estuve orando por él. Salió de la institución de menores, se buscó más casos, llegó a la de adultos. Bueno, la cosa es que siempre lo cubrí en oración, y un día, estando yo en la emisora, me escriben un texto, pues yo estaba predicando del Gadareno, y él dice: ese Gadareno soy yo. Pero yo creía que él me estaba escribiendo ilegal de un celular de una prisión. Y yo le escribí: envíame tu dirección para enviarte. No estoy en la institución, estoy en la libre comunidad, soy cristiano y estoy perseverando en tal iglesia. ¡Aleluya! Y eso, ¿verdad? Yo digo: wow, Señor, gracias, porque era un casito difícil, pero habrá algo difícil para el Señor. Y lo que nos mueve en esta misión, Pastor Yamir, es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros hemos seguido el ejemplo de Jesús. Seguimos sus pisadas, como dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora estoy entregado por él, sirviendo a los demás. Esa pasión que él tuvo para alcanzarme a mí es la pasión que dentro de mí nos mueve a alcanzar al perdido. Vamos a la federal actualmente, y allí pues nos encontramos todos estos muchachos y muchachas que en estos endimers, ¿verdad? Estas redadas que hacen en los residenciales, y ahí estamos predicando el evangelio de fe y de esperanza, y hemos tenido, ¿verdad?, la oportunidad de ver cómo son alcanzados. Dios nos ha hecho pescadores de hombres. Wow. Y ahora mismo, ¿cuántas instituciones penales hay en Puerto Rico? Bueno, redujeron. No te puedo decir el número exacto, pero son menos que antes. Ejemplo, como decirte, antes había muchas de menores y ahora solamente quedan 2. Todavía continúa el complejo de las Cucharas, que antes eran 3 instituciones, ahora están reducidas. Está el complejo de Mayagüez, existe el complejo de Aguadilla, están las cárceles de Arecibo, están el complejo de Bayamón y está el complejo de Guayama. O sea que no llegan a 10. No, son más de 10 de adultos, no. Son como 20 y pico. O sea, hay más. O sea, son más. O sea, actualmente yo soy capellán en la cárcel 308 de la banda de confinados Canción de Libertad. Son una banda de confinados que cantan, que tocan, que son cristianos. Creo que tienen un show, ¿verdad?, que hacen, o un drama que hacen. No, ese es teatro correccional. Teatro. Allí también está teatro correccional, pero yo soy el capellán de la banda de confinados Canción de Libertad. Y todos los miércoles nos retiramos en ayuno con ellos y estamos trabajando con un grupo de voluntarios, maestros cristianos de música, que van allá a entrenarlos, a fortalecerlos en las destrezas de las distintas instrumentos que tocan, y también pues la ejecución vocal, ¿verdad? Las clases de... Eso ha sido una transformación para el instituto. Sí, una bendición para ellos, porque ellos han visto cómo tenemos un profesor del conservatorio que ya ellos leen música. Sabes que ellos están estudiando música, y es un grupo exquisito de hombres y mujeres de Dios, pero que son profesionales de la música, que están también en su esfuerzo rehabilitador, usando el arte como
un espacio. Tú le en la ves, rehabilitación. o sea, no vamos a hablar, ¿verdad? Que básicamente tú encuentras una esperanza en estas instituciones. Claro, hemos visto muchos transformados. Hay una lista larga de todos los que han salido y no han vuelto atrás. Que es que abonan en sus congregaciones, que son participantes, miembros activos en plena comunión de las comunidades de fe en todo Puerto Rico y en Estados Unidos, y que muchos de ellos han desarrollado el ministerio y son pastores evangelistas. O sea que hay un concepto, y es que quería preguntarte esto. Como hay un equipo de personas que incurrieron en el alcohol y que pues se dicen que siempre van a ser alcohólicos, ¿verdad? Eso, ¿qué tan cierto es? Bueno, Si el que fue adicto uh-huh. y sale de las adicciones, siempre es adicto. El que fue alcohólico sale del alcoholismo, siempre va a ser alcohólico. Bueno, es que la visión transformadora del Evangelio lo que establece son las precauciones porque nosotros continuamos con una naturaleza pecaminosa que va a ser liberada el día de la esperanza bienaventurada. Cuando suenen las trompetas nos van a dar un cuerpo glorificado que no va a desear pecar. Mientras tengamos ese corazón engañoso más que todas las cosas y perverso, nosotros tenemos que mantenernos conectados al Espíritu Santo. Mientras Sí, estemos, hay una tendencia. sí, mientras nos mantengamos enchufados, es como el celular, que todo el mundo ahora tiene un celular caro, y usted puede tener el celular caro, muy bonito, con muy buenas aplicaciones, pero si usted no lo conecta a la fuente que lo carga, él no sirve. Y nosotros, si no estamos conectados a la fuente más poderosa, que es Dios, no funcionamos. Te la contesté. Sí, no, pero porque Soy una nueva criatura, exacto. Tengo una nueva identidad. Pero también tengo que entender, o sea, yo, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura. las cosas viejas pasaron, hay que todas son hechas nuevas. Sí. Pero también dentro de ese contexto, tengo que entender que si me desconecto, Humildad. yo puedo volver otra vez al mismo pecado. Sí, por eso es que la humildad nos va a hacer dependiente, porque si Superman, ¿verdad? Superman es un mito, ¿verdad? Es una historia falsa, pero él tenía un cómic, él tenía una debilidad, él no se podía acercar a la kriptonita. Hay que huir de las pasiones. El Señor dice, huye de las pasiones, huye de la fornicación, huye de la idolatría. O sea, que nosotros tenemos que mantenernos pegaditos a Cristo, conectados a Él, para que entonces el poder de Dios sea manifestado en nuestras vidas. Así que tenemos una nueva identidad. Hemos sido resucitados en una nueva vida. No soy un adicto remitente. La palabra que ellos utilizan en remisión. No soy nosotros tenemos una debilidad que está cubierta con la gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. No, y basta. Yo también pienso de que basta con pensar cuán bajo yo caí, sí, o cuán agresivo fui en aquel momento, cuán violento fui, que llegué a agredir, que llegué a quizás a privarle la vida a alguien. El que se convirtió de verdad no vuelve atrás. He decidido seguir a Cristo. No hay reversa. Vuelvo y te digo, el que cambió, el que fue bien discipulado, permanece, persevera. Y tenemos muchos testimonios, que en algunos te lo puedo referir para que estén aquí en este programa, y que puedan compartir sus historias de libertad. Claro que sí, te voy a referir. Transformaciones. Sí. Porque a nosotros nos interesa, y como yo te decía al principio, conviene que yo testifique de sus grandezas. Porque
porque en mí había un problema. Y quizás en mí, quizás yo nunca fui adicto, yo nunca usé droga, yo nunca usé alcohol, pero yo estaba enfermo. Tuve un problema con mi cabeza, me dio una meningitis, se fundieron la parte retentiva de mi cerebro se fundió, y yo no recuerdo muchas cosas de mi niñez, pero reconozco una cosa, que hubo un poder transformador, La mente de Cristo. que puso la mano en mi cabeza Gloria a y me Dios. sanó. Gloria a Dios. Y hoy día tengo que testificar de que yo conozco a un Dios Rafa, que es un Dios sanador. Gloria a Dios. Y es un Dios que me ha dado todo lo que tengo, le pertenece a Él. Porque lo que hoy estoy haciendo, lo hago por su gracia, por su amor. Y a mí me encanta conocer de testimonios como este, con lo que estás haciendo, la bendición que tú tienes en las manos de poder ser un embajador de Cristo. Amén. En esos lugares, llevar una antorcha de salvación a cada vida que uno no sabe, porque a veces uno llega y uno quizás en el interior de hacer tantas cosas, pero tú no sabes cuánto impacto está teniendo eso que estás haciendo, que a lo mejor tú no te vas a acordar de tanta gente, pero cada una de esa gente que tu palabra, la palabra de Dios a través de ti, ha impactado sus corazones, siempre se van a acordar. Ahí va Orlando Vega, el que una vez dio una palabra y por medio de esa palabra fui transformado. Esas son las cosas que tú dices, eso es de loco, porque uno no sabe el alcance, por eso yo creo en el medio. La gente puede decir, no, yo no estoy, mira, a mí no me interesa la pauta, ni me interesa que yo sea conocido. A mí me interesa que el Cristo de la gloria, el que nosotros le servimos, ese sí sea conocido. Y eso es lo que hacemos aquí. Traer testimonio que impacten la vida de mucha gente y que la gente puede decir, sin él nada, tienes que mantenerte conectado. Porque el día que nos desconectemos de Dios, volvemos a lo mismo. Y la satisfacción como resultado de ese esfuerzo de sembrar, porque el Espíritu Santo es el que da el crecimiento, ver que hoy están debidamente instalados, son parte de las familias que se congregan en las iglesias de Puerto Rico y en Estados Unidos, y ver que son hombres y mujeres productivos, que son un ejemplo en sus comunidades, que aportan, porque no tan solo son hombres y mujeres de Dios que predican, sino también se prepararon. Lo que sabían hacer era lo malo, pero una vez Dios les puso una mente nueva, aprendieron un oficio y hoy dentro de ese oficio son perfeccionistas, aportan y son, aleluya, una bendición a la sociedad. Los que eran parte del problema ahora son parte de la solución. Si no son la solución, son parte de la solución, porque obviamente Dios, como te dice, como tú dijiste al principio de todo de este programa, como Dios conectó las cosas y como Dios fue abriendo puertas. Y yo creo y oramos y nos unimos ahora más en esa oración para que haya un avivamiento en las instituciones y que el poder de Dios revolucione a los jóvenes, a los adultos, a las personas que están ahí dentro, porque yo creo que algo tiene que revolucionar este país. Como están las cosas, que uno a veces uno ve y uno no quisiera a veces ni prender el televisor para ver noticias, porque la realidad es que todo está tan difícil, tan complicado. Pero yo creo que si nosotros nos mantenemos en oración unos por los otros y orar por estos ministerios que se levantan a las cárceles, puede suceder un avivamiento tan poderoso que cambiemos la historia de la institución de Puerto Rico y que digan, no es que cuando llegan a las cárceles se convierten solo y ahí son transformados y la sentencia se reduce y ahí ya se convierten en evangelistas, en pastores, en misioneros, y cuando tú vienes a ver, dices, profetiza, hijo de hombre, un avivamiento el más grande de todo Puerto Rico este 2025. Esos huesos vivirán.
Y él dijo, solo tú, Jehová, lo sabes. Y él dice, profetiza. El Espíritu es el que da vida. Que Dios levanta un ejército de hombres y mujeres jóvenes transformados por el poder de Dios. Lo que el mundo desechó. Lo vil y lo menospreciado. Lo débil, lo que no era. Y de hecho, lo necio. De hecho, y caen ahí porque han cometido algún delito. Pero yo creo que hay un poder transformador que sigue haciendo el trabajo todavía en este tiempo. Así que gracias por estar con nosotros, Pastor Orlando. Ha sido un placer, Pastor Yamil. Me gustaría que en otra ocasión siguiéramos con este tema y con muchos más. Para mí siempre va a ser un privilegio, un placer estar aquí contigo, tú con nosotros aquí. Y que este testimonio de capellanes, si te interesa, si le interesa a alguien la capellanía, ¿cómo puede entrar? Hay diferentes escuelas que ofrecen el curso, ¿verdad? Y diferentes maneras porque hay distintas capellanías. En caso que yo me he especializado en la carcelaria, pero que pregunta a su pastor, ¿verdad? Que hay diferentes clases, escuelas que ofrecen los cursos, que están accesibles, que los medios se están reclutando. Sí, siempre. Se necesitan capellanes. Puerto Rico necesita hombres y mujeres de Dios que se enrayen las mangas y que le digan un Dios te bendiga a todos esos que están por ahí faltos de una palabra que los transforme. Exacto. Así que gracias, Pastor Orlando Vega. Gracias a ti, Pastor Yamil, por estar aquí con nosotros. Así que hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos en el próximo programa de Contenido que Transformamos. Dios los bendiga.